Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Dios es bueno. Amén. Hoy quiero hablar acerca un poco más de la bendita gracia, pero hoy quiero hablar de la gracia, de cómo podemos nosotros identificarnos. Hoy quiero hablar acerca de la identidad en su gracia, no en la gracia de nosotros. Es la identidad en su gracia. Diga conmigo, su gracia. Hoy quiero hablar de esto porque hay mucha inseguridad en muchos hermanos, incluso hasta en nosotros mismos los pastores, hasta en usted mismo, mi querido hermano. Hay mucha inseguridad, hay muchos hermanos que no hemos tenido, en este caminar, y en esta tarde quiero que usted entienda estas dos áreas de la perfección que nos va a ayudar a entender la necesidad que tenemos. Diga conmigo, necesito. Necesidad de que tenemos continuamente de la gracia del Señor. Esto tiene que ver con inseguridades, debilidades, resistencia, compromiso y lo peor aún, el orgullo. Diga conmigo, ese no soy yo. Pero vamos a ver, vamos a hablar un poco acerca de la inseguridad. La primera que estamos hablando es y cómo se debe manejar la inseguridad en la gracia del Señor. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versos 6 al 11. Quiero que vaya conmigo en el capítulo 15, versos 6 al 11. Y la gracia, mi hermano, a mí, y esto es algo de que nosotros luchamos. Así no ha pasado usted con pensamientos de que está solamente usted y Dios conoce y ahonda en su corazón el conocer de que usted está pasando situaciones muy, muy dolorosas y nadie las sabe, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Yo he estado ahí algunas veces, no digo una, algunas veces. 1 Corintios 15, 6 al 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, diga conmigo, al último, como un abortivo, me apareció a mí. Quiero que se enfoque en este texto bíblico que lo hemos leído y lo hemos escuchado nada más superficialmente, pero yo quiero que ahonde conmigo y a la luz de la palabra lo vamos a estudiar. El verso 6, el 7 dice, después apareció Jacobo, después de a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno, diga conmigo, digno de ser llamado apóstol, dice el apóstol Pablo, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero, diga conmigo, esos peros de Dios, mire, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, ¿con quién? Sino la gracia de Dios conmigo. Verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hay tres categorías en este texto bíblico que me llamó mucho la atención. Y hay estas categorías que existen en los creyentes. Al primero lo primero que estamos hablando, la primera categoría es que vamos a hablar es de que tienen miedo de quiénes son ellos. Hay muchos cristianos hoy en día evangélicos que tenemos la percepción o tenemos el problema de expresar quiénes somos. ¿No ha oído hablar a esos hermanos evangélicos que dicen, ¿y tú eres cristiano? No, visito una iglesia, pero yo no soy cristiano. ¿Usted es evangélico, hermano? No.
Una cosa es que yo vaya a la congregación, otra cosa es que yo profesa que soy evangélico. Yo los he escuchado más de algunos, ya tengo 20 y pico años de estar en el evangelio y he escuchado a varios de ellos diciendo muchas veces esa frase, ¿no? Y segundo, el que no tiene idea de quién es. Hay hermanos que están en la congregación pero no saben quiénes son. Usted le pregunta a un hermano, hey, ¿cuál es tu llamado? Y es que existe. ¿Cuál es tu don? Don. ¿De dónde? Entonces, la segunda característica que hay entre la comunidad cristiana, diría yo, los hijos de Dios, es que no tiene idea de quién es. Y número tercero es que sabe quién es y no lo dice por su preocupación y en lo que otros puedan decir de él. Hay muchas cosas, hay muchas características, pero me voy a enfocar en lo que estamos leyendo. Voy a leer muy poca Biblia hoy, pero es un texto muy tremendo que me hizo pensar, analizar y me hizo hasta llorar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que el apóstol Pablo nunca pasó las cosas o las mentalidades que nosotros estamos viviendo día a día. Y escucho a un Pablo hablar, porque sea yo o sean ellos, en el verso 10, regresémonos al 9. En el verso 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Estoy viendo un apóstol, no estoy hablando de alguien cualquiera, no estoy hablando del vendepollo, no estoy hablando del tortillero, no. Estoy hablando del apóstol Pablo, aquel hombre que escribió 14 cartas paulinas, que es 14 cartas de los evangelios. No estoy hablando de alguno que está ya sentado en el anonimato. Y mi hermano, muchas veces alguno de nosotros o alguno de ustedes se puede identificar, ¿verdad? O más de algunos de aquí, muchas veces nos ha pasado que hemos estado en un ayuno fuerte y salimos con una unción poderosa, salimos con que ¿a dónde está el diablo para reventarlo? Pero cuando nos pasan después de 3 días allá afuera, viene la situación, te golpea el problema de un hermano, el problema de una mamá con cáncer, el problema de un papá con un cáncer, que se te va a morir, el problema que te despidieron del trabajo, el problema que no tienes nada que comer, y después se te olvidó el gran ayuno, que bajaste en gloria, que te sentías allá con los arcángeles y ángeles y querubines, pero a los 3 días que te vino la mala noticia, te echaste para atrás. No han estado a un momento ahí, yo he estado ahí, yo he estado en un momento donde he podido sentir la manifestación, la promesa de Dios, sentirla palpable, vivirla, ver a mis hijos en gozo, es todo lo que se puede hacer material, pero de repente vino la noticia y dice, no más, no podemos seguir. Y todo se vino abajo. Yo he estado ahí, hermano. Yo he estado ahí en esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo ver a un Pablo, que es un hombre que se escribió tanto que lo llevaron a un tercer cielo, pero aún así él decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Aún él así en su mente, y ahora entiendo, más adelante usted se va a dar cuenta de lo que yo lo quiero llevar, y para que trascendamos a esto. A más de alguno aquí ha estado en esos ayunos poderosos, saliendo del ayuno se siente que va caminando en la gloria de Dios, pero saliendo de aquí le insultan. Oye, saliendo de aquí camino a su casa le insultan y recibe una mala noticia, y usted al recibir esa noticia se siente que el mundo se le cayó encima, de que en un momento usted se siente el invencible y en otro momento se siente como un gusano de la tierra. Solo yo lo he sentido entonces. Y no me jacto en decir esto. ¿Sabe por qué? Porque soy humano. Pero este humano tiene que entender que hay algo que está escrito en la palabra para que lo pueda levantar. ¿Alguna vez usted ha estado en la situación de que usted le está dando consejo o le está dando un consejo a alguien que le dice no te rindas, y 3 días más tarde te viene un golpe que te va a echar para atrás y decir pues ya no puedo más? Yo creo que solamente, no sé cuántos están aquí, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado estar dándole consejo a muchos matrimonios cuando estoy teniendo problemas en mi matrimonio. ¿No le ha pasado a usted que cuando a usted le piden un consejo de economía, y cuando más quebrado está usted sale con un consejo de economía para los demás? A mí me ha pasado estar aconsejando jóvenes afuera que no son mis hijos, porque yo tengo jóvenes que son hijos míos, y estoy aconsejando jóvenes allá, pero mis hijos muchas veces están tan golpeados por la vida.
Y dice usted, pero ¿cómo así? Si son los hijos del pastor, se le olvida que el pastor también es un humano. Se le olvida que también el pastor es una persona igual que usted, que siente, que come, que ríe, que brinca, que llora, que se quebranta. Se le olvida muchas veces porque tenemos y se nos ha vendido la bendita fama de que los pastores son intocables. ¿En qué cabeza? Esa es una bendita mentira que se le ha vendido a muchos cristianos hoy en día. Hay muchas veces que nosotros estamos dando consejos, estamos aconsejando a alguien, no te rindas, 3 días después te quieres rendir. ¿Ha estado ahí alguna vez usted, hermano? ¿Ha estado ahí bregando con alguien, dándole un consejo? No eches para atrás, no te eches en la borda, mira, tanto que has peleado, pero 3 días después te toca a ti vivirlo. Y tú dices, ya no puedo más, ya no quiero más, voy para atrás, ya no sé qué hacer. ¿Cuántos han estado ahí, hermano? Cuando leemos los versos anteriores nos damos cuenta que no estoy hablando de alguien que es alguien corriente. Nos damos cuenta de un hecho sin precedente. Y es que aquel que estoy hablando de los versos es aquel que escribió 14 cartas del Nuevo Testamento. El único que puede declarar que Cristo se encontró con él. El único apóstol que a mí me dice la Biblia que es el único que se encontró con Cristo después de que Cristo subió y estaba en el trono de la gracia. Dice que Cristo volvió a bajar y se encontró con él, y no fue por puro gusto que se encontró con él, porque prácticamente dice que el que escribió estas 14 cartas del Nuevo Testamento, era el único que podría declarar que Cristo se encontró con él desde que estaba sentado en el trono. Los otros discípulos lo encontraron después de la tumba. Pero a Pablo se le presentó de una manera diferente. Se le presentó ¿cómo? Se le presentó bajando, dice, del trono de su gracia. Pablo es el único que después de que Cristo estaba en su trono, Pablo dice, miren lo que me ha pasado en mi vida. Cuando yo leo esos textos bíblicos, y espero que en tarea en casa usted lo siga escudriñando, hermano. Cuando yo leo eso, yo encuentro a un apóstol Pablo que aún cuando se encontró con el mismo Cristo, comenzó a decir todo eso. Imagínense Pablo, el único que después que Cristo estaba en su trono, Pablo dice, miren lo que ha pasado en mi vida. A mí se me apareció a lo último. Y él lo dice, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Más adelante dice, se le apareció primero a Jacobo y luego se le apareció a todos los otros apóstoles. Miren qué cosa, hermanos, aparte de que todo esto, dice Pablo, tengo que batallar con este asunto. Imagínense, usted lo que está viviendo, lo que está pasando el día al día, los pensamientos que no lo dejan salir adelante, no solo usted lo está viviendo. No solo usted lo vive también los pastores, los ministros, pero también lo vivió un apóstol, alguien que se dejó doblegar por el Espíritu Santo. Se me apareció, dice, como si yo fuese un abortivo, no lo dice Pablo así. Y que si usted supiera lo que es una palabra, ¿qué significa la palabra abortivo? Le dice Pablo, se me apareció como si yo fuera un abortivo, como si yo no hubiera estado en su plan. ¿Pablo lo dice o no lo dice, hermano? Pero muchas veces lo hemos estado leyendo de una manera superficial, pero si nos metemos a ver a este hombre que se escribió 14 cartas del Evangelio, él dice como si yo no hubiera estado en su plan. Parece que fue un error de la naturaleza cuando yo iba pasando por Damasco y entonces el Señor se me atravesó y me habló. Pareciera que fue así, que se me apareció por un error de la naturaleza. Cualquiera diría que Pablo está declarando, hermanos, una falsa humildad. Pero lo que él está diciendo, lo que él está haciendo es una declaración de un hecho histórico, algo que trascendió más allá. Pablo hubiera podido vivir con una autoestima personal baja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver directamente a quien se le apareció como el último, como el abortivo, dice Pablo. Cualquiera que no han escuchado, me llamaron porque ya no tenían a quién llamar. Me metieron aquí porque les dio la gana. No han escuchado ustedes eso. O muchas veces me llama porque ni modo. Así, miremoslo ahora, trascendamos a lo que Pablo estaba viviendo. Pablo hubiera podido vivir, hermano, con una autoestima personal totalmente baja todo el tiempo. Pablo hubiera dicho, voy a orar por ti, pero ve donde Pedro porque tiene más unción que yo.
Porque dice que a la sombra de Pedro sanaban los enfermos, ¿sí o no? Pablo hubiese vivido con esa autoestima de esa manera, hermanos. Cualquiera diría que Pablo está declarando una falsa humildad y lo que está haciendo es esta declaración es un hecho histórico. Voy a orar por ti, te hubiera dicho Pablo, pero ve, porque yo no tengo la unción de Pedro, porque a mí Jesús se me apareció al final. Hubiera dicho Pablo, yo voy a orar por ti, pero ve donde Pedro, porque él tiene más unción, porque Jesús a mí se me apareció al final. Hay muchos hermanos que están viviendo la vida cristiana. Voy a ir, pero para que miren, pues, de que yo en realidad quiero, pero en realidad a mí no me están tomando en cuenta. Pablo hubiese sido uno de los primeros a vivir en esa magnitud. Pablo hubiera podido vivir con una espina personal violenta. Imagínense la palabra abortivo. ¿Qué significa la palabra abortivo? Es algo que nace muerto. Usted sabe lo que significa la palabra abortivo, póngase a analizar. Imagínense, hay alguien que Pablo se pone y dice, como un abortivo. ¿Qué significa abortivo? Es algo que nace muerto, hermanos. Algo que nace, que ya no trae vida en sí. Pablo hubiera dicho, Cristo hizo, diciendo en este momento, Cristo a mí se me apareció, estaba muerto, no había vida en mí, estaba perdido, estaba seco, no había nada que a Él le agradase de mí, al extremo que esto es como una experiencia de una mujer que aborta, dice Pablo. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo no se está poniendo como el grande, sino que está diciendo, hermanos, yo también estoy sufriendo lo que en tu mente está pasando. Yo estoy sufriendo para que ustedes entiendan el amor y la gracia. Jesucristo se me presentó como en lo último de todo. Yo no caminé con Jesús, es lo que estaba diciendo. Yo lo que estoy diciendo, dice Pablo, es que se me presentó y como al último se me presenta como el abortivo, alguien que no representaba vida, alguien que no tenía nada, estaba seco, no tenía vida, no tenía gozo, no tenía nada. Él era el maltratador de la iglesia, él perseguía a los evangélicos, a los cristianos. Así dice Pablo, a mí se me presentó como el que no tenía nada. Él estaba perdido, estaba seco, no había nada en él que le agradase a Cristo, al extremo de que cuando Pablo cuenta esta experiencia, él la une con una experiencia de una mujer que aborta. Pero la gracia de Dios es la que me ha habilitado para trabajar más que Pedro aún, porque él dice, trabajé más que ellos. Trabajé más que Pedro, más que Jacobo, más que todos ellos juntos. Pero Pablo dice, hey, antes que ustedes se vayan a equivocar, no fue lo que yo hice y como lo hice y como trabajé. No, fue su gracia. Diga conmigo, gracia. No fue lo que yo hago, ni cómo lo hago, ni cómo lo hice. No, es su gracia en mí. Por eso cuando usted escucha a alguien predicando que diga, es que yo tengo 5 ministerios. Es que yo sí sé predicar, es que yo sé cómo caminar, es que yo sé cómo ir, es que yo sé cómo venir, es que yo puedo girar a la derecha y girar a la izquierda, es que yo, cuando usted escucha un predicador, es que yo, ese hombre no tiene absolutamente nada. Por eso Pablo dice, hey, a mí se me presenta, yo me pongo como, y me imagino a Pablo doliéndose en su corazón, diciendo, ¿por qué no te conocí antes que te le presentaras a Jacobo? Antes que te le presentaras a Santiago, antes que te le presentaras a todos. ¿Por qué no te me presentaste a mí, sino que te me presentaste al último y como un abortivo? Alguien que no tiene vida. Y esta tarde el Señor se te va a presentar a ti antes. Y así como decía Pablo, así diga usted, así como un abortivo. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo que está seco, lo que está árido, lo que nadie quiere, lo que está desechado, lo que no sirve, todo eso es lo que Dios ama y lo que Dios quiere y levanta. Yo no sé cuántos están aquí. Pero Pablo dijo, me hizo trabajar más de los que han caminado con él. Pero antes que ustedes se vayan a equivocar, no fue lo que yo hice o lo que yo hiciera. Esto ha sido la gracia del Padre, la gracia de Dios. Pero
por eso, cuando usted empiece a decir, oiga, y cuando usted comience a crecer, porque aquí yo estoy viendo y le estoy predicando a gente poderosa, yo le estoy predicando a una generación que va para adelante, no se va para atrás, yo le estoy predicando solo a profetas, a maestros, a pastores, a maestros, a evangelistas, yo no le estoy predicando al vende tortilla, le estoy predicando a un hijo y a una hija de Dios esta tarde, yo le estoy predicando a esa gente. Por eso, cuando usted comience a crecer y comience a caminar, cuando usted comience a decir es que yo, y que yo conozco, y que sé, y que yo sé, y que tú no sabes, y que yo sí sé, entonces es cuando usted está más crudo que nunca. Porque nosotros tenemos que depender de una gracia inmensurable. Entonces, pero cuando tú entiendas que esto ha sido por su gracia, que esto ha dependido absolutamente de su gracia. Porque cuando Él te llamó no fue por los 40 días de ayuno, no fue por la cadena de oración que hiciste. Cuando Él te llamó no fue porque tú orabas más en la noche o en la madrugada. Cuando Él te llamó no fue porque estabas haciendo una vigilia y hacías vigilias cada semana. No, esto es por su propia gracia. ¿Cuántos están aquí? Cuando Él te llamó, esto no tenía nada que ver con la hora que tú orabas o en las vigilias que tú hacías. Esto no se llamaba de que venías a los cultos, cantar 3 rápidas y 2 lentas. Esto no se llama de eso. No, Él te llamó por su propia gracia. Porque cuando Él se te apareció, dile a tu hermano, se te va a aparecer. Se te aparecerá a ti y se aparezca nuevamente a mí. Nosotros, hermanos, me voy a trasladar. Cuando Él se te presentó, cuando Él se me presentó, cuando alguien dijo, hey, hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que te está esperando con brazos abiertos. No tienes que ver allá al mundo, no tienes nada que ver allá. Entonces nosotros debemos de entender que cuando yo lo entiendo de esta manera, cuando nosotros empecemos a entender que cuando se nos apareció, éramos unos abortivos. Yo no tenía vida. Nosotros no teníamos vida en sí mismo. No había nada que le agradase a Él. Pero el Padre que está en los cielos, para el Padre que está en los cielos, pero no había absolutamente nada que le gustase. Pero su gracia me ha hecho ser lo que soy. Porque yo soy lo que soy por lo que Él me ha hecho ser en su gracia. Pastor, ¿y usted quién es? Yo soy lo que soy y seré lo que Él quiera que yo sea en su gracia. En otras palabras, su gracia a usted lo mantiene vivo, lo mantiene de pie. Y usted tiene que entender que usted es lo que es por su gracia, no porque usted se la sabe toda. Amén. ¿Cuántos ya se fueron? Porque cuando Él se te aparece, se me aparece, entonces nosotros debemos de entender que nosotros éramos unos abortivos. Amén. Nosotros éramos alguien que no tenía nada. El Señor dice, no da un peso nadie por él. Por este hombre nadie da nada. Pero yo entiendo mi gracia que es superlativa, que se extiende. Cuando nosotros entendamos eso, es cuando vamos a predicar la palabra a los demás que están a nuestros alrededores, modelándole por el que nos dio su gracia, modelándole aquel que dio su gracia para con nosotros. Cuando Pablo entendió esto, hermano, fue libre de la necesidad de andarse comparando con otros, porque él entendió que a Pedro se le dio una gracia, pero a él se le dio otra. Cuando él entendió que a Santiago se le dio una gracia, a él se le dio otra. Por eso cuando Pablo entendió que él no tenía que andarse comparando, porque la gracia tuya no tiene nada que ver con mi gracia, porque la misma gracia emana del que da la gracia. En otras palabras, cuando tú te comienzas a comparar con el hermano en la iglesia, lo que le estás diciendo al Señor es que estoy despreciando lo que me has dado, porque le diste algo mucho mejor a aquel, y entonces la gracia de aquel se vuelve una envidia para tu vida, y los envidiosos no heredan el reino de Dios. Tenemos que entender que la gracia no es solamente para caminar libre como nos dé la gana. Tenemos que entender que dependemos de un Dios vivo, de un Dios verdadero, un Dios que sana, que liberta, que limpia. Yo no soy digno de estar criticando a mi hermano, porque la gracia que él tiene, a él se la dio Dios y a mí me dio otra gracia. Yo no puedo estar hablando mal de la hermana, yo no puedo criticar mal de los hijos tuyos, mi hermano, porque cuando critico a tu hijo, critico tu vida, critico al que te dio la gracia. Y estoy diciéndole al Señor, yo quiero esa gracia que ellos tienen. Pero Dios a cada uno
Nos ha dado gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia. Esto, mi hermano, cuando nosotros entendamos esto y nos comencemos a entender esta gracia, que a él, que a nosotros, que dígale a su hermano, a ti te dieron una gracia. Dígale a su hermano, a ti te dieron una gracia. A mí me dieron otra. Pero cuando nosotros comenzamos a envidiarnos, comenzamos a hablar entre nosotros, hermano, entonces el asunto, comenzamos a compararnos, esto es meramente carne. Es cuando usted comience a hablar con envidia. Cuando, es que el hermano predica y a mí me gustaría que predicar como él. Eso es envidia. A mí me gustaría predicar como yo lo pasé. No le estoy predicando nada malo, hermano. Yo sé lo que estoy hablando. Yo decía, Señor, yo quiero ser como Él. Yo quiero esa unción. Yo quiero, cuando tú pides la unción del otro, le estás diciendo a Dios, hey, tu gracia no me basta para mí. Yo quiero la gracia que tiene aquel que me la deja a mí. Pero ni a ti ni a mí nos señala Cristo por eso. Porque hoy entonces te vas a irte a tu casa dándote cuenta que tú no tienes nada que envidiarle a nadie. Que lo que ella tiene es de ella. Porque imagínate tú, mi hermano Carlos, cantando con la voz de ella. Ustedes miran a este hombre robusto aquí y que salga cantando. El yo sé que tengo allá. Ese es el don que ella tiene, es su voz. Y si él viene aquí, mira que él así el gran varón y después, el gozo que tengo allá. ¿Y qué es esto? Dice usted. Usted no se va a maravillar de lo que está haciendo ni lo que está adorando, sino que qué voz la que tiene ese hombre. O es ella o es él, pero aquí hay una confusión. Y Dios no nos llama a confundirnos. Dios nos llama a entender que cada uno de nosotros tenemos gracia sobre gracia. ¿Ven? Usted no puede compararse con la gracia que otro ha recibido, porque al momento que usted se compara con la gracia que otro ha recibido, usted no solamente está subestimando la gracia del Padre que le dio a usted, sino que usted está envidiando la gracia que se le dio al otro. Usted tiene lo que tiene, es lo que es, hace lo que hace por la mismísima gracia, que hace por su gracia del Señor. Yo no podré cantar como mi hermana Jessica, pero tampoco ella puede predicar como yo predico. Yo no puedo, él no puede tocar el piano como mi hermano lo hace, pero él tampoco puede predicar o evangelizar como él lo está haciendo. Él no puede, usted no tiene que estar viendo que como el hermano hace, que es lo que tengo, no. Pídale gracia sobre gracia al Padre para que Él lo catapulte y lo lleve. Nosotros somos lo que somos solo por su gracia. Diga conmigo, somos lo que somos por su gracia. Y a nosotros se nos ha encomendado esa gracia, pero no solamente somos lo que somos por la gracia, ya que se nos ha encomendado, somos también lo que somos y hacemos lo que hacemos por su misericordia y su gracia que se nos ha dado. En otras palabras, usted y yo, hermanos, sabemos que cuando estamos en nuestro más alto momento, cuando nosotros deberíamos de entender esto, que cuando nosotros estemos allá arriba, hermanos, es por su gracia, porque puede pasar algo que aunque estés allá arriba, te pueden botar y te pueden botar al piso, y de ahí en el piso entonces lo único que te va a tocar es que la mano de Dios y su gracia te vuelva a levantar, porque eso es lo que el enemigo siempre ha querido hacer, siempre mantenerte en el piso. Pero cuando entendemos es que yo fallé, pero abogado tengo para con el Padre, entonces sí caí. Por eso es que usted se ha dado cuenta que hay muchos evangélicos que han caído también, porque el pastor y la pastora, el hermano y la hermana, mi guía espiritual, se fue al mundo, se fueron a beber guaro y andan así. Está bien, eso tuvo que pasarle a ellos porque hay misericordia y gracia, pero cuando nosotros también nos vamos detrás de ellos al mundo, entonces quiere decir que nosotros estuvimos superficialmente, porque no le dimos el primer lugar al Padre, porque mis ojos estaban puestos en un hombre, no en Dios. Por eso cuando nosotros nos deslizamos y cuando un pastor se desliza y usted se va al mundo, hermano, les doy este consejo: yo no soy perfecto, no estoy pensando hacerlo. La gracia de Dios me sostiene y la que me sostendrá siempre. Pero si un día el pastor aquel se cae, entonces usted no
tiene que caerse con Él. Usted tiene que estar ahí y tiene que levantarse. Usted tiene que levantarse y seguir adelante. ¿Por qué? Porque si usted se va al mundo, Brisa, si tú te vas al mundo por un líder, por un predicador, por un pastor, por alguien que te estaba guiando espiritualmente, y tú te vuelves al mundo porque él se falló, entonces tus ojos estaban en el hombre, pero no en Dios. Porque cuando nosotros entendamos que la gracia de Él es diferente que la mía, hey, lo siento mucho, te llevo en oración, pastor, pero Dios voy a pedir que la gracia lo levante también. Amén. Désela fuerte porque es para Cristo. Esto está tremendo, estoy molesto porque nos han vendido mucha basura en la religiosidad. El apóstol lo entendió tan bien que lo recitó en el verso 10 de 1 Corintios 15:10. Él lo recitó muy bien. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, cuando usted haga más aquí, usted no diga yo soy el que hago más aquí. Cuando te pongan a barrer, no digas aquí, hey, yo soy el que barro mejor aquí, porque no lo hiciste bien, es su gracia que lo hizo a través de ti. El problema es que estamos todo el tiempo señalando. Nos han enseñado de que si tú no haces bien esto, entonces estás mal con Dios. Entonces te tienes que ir a 3 días de ayuno, 7 días de oración a las 2, 3 de la mañana. Y si te duermes nuevamente, se te duplica la dosis. Estamos viviendo bajo leyes, argumentos de hombre. Pero la gracia, diga conmigo, la gracia es la que nos sostiene a nosotros. Amén. Por eso entiendo el verso 10, pero la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia. Usted está aquí porque es la gracia que lo ha mantenido. Usted no está aquí porque usted le dio la gana. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría irse a Montelimar a pasar toda la Semana Santa allá metido? Es cierto. Pero la obediencia dice el Señor, hey, santifícate conmigo. Hay otros, ¿sabe por qué usted no está allá? Porque no tiene plata. Pero si no, esto estuviera más vacío que como lo que estamos viendo. ¿Sí o no? Yo te lo aseguro que si mi hermano con $250,000 en la cuenta bancaria, pero no con Dios, se va para Montelimar. Se van. ¿Sí o no? Con 200 dicen allá me voy. ¿Cómo es eso? Está fácil. Ahora, así lo hago. Si lo que hago ahora, oiga bien, lo hago por mi vanagloria y no por la gracia de Dios, estoy destituido de su gracia. Yo tengo que entender que es por la gracia que está en mí, lo que le consoló. Hermanos, tenemos que entender esto, lo que le consoló a Pablo. Hermano, cuando él estaba solo, cuando él se sentía solo, era la gracia de Dios. Cuando él no creía que era digno de llamarse apóstol, la gracia le dio fuerza suficiente para llamarse el apóstol, como lo dice. La gracia le perdonó, le devolvió su identidad. Así que Dios hoy te quiere devolver esa identidad a ti, que la gracia te va a dar hoy, la identidad de la gracia. La gracia le perdonó, le devolvió su identidad al apóstol. Si usted va ahí donde la gente que te va a decir, ¿quién tú crees ahora? Como te hiciste, ¿a cuánto le han dicho? Ahora como te hiciste evangélico, ahora te la das del santulón, de la santulona. Ahora te la das ahí, porque ya, como ahora estás ahí en la iglesia, ahora sos el que sos. Como él toca, medio toca el piano, entonces enreda a los que no saben, entonces él se las da ahora. ¿Cuántas veces les ha pasado que le han dicho? Hermano, tu misma casa te ha dicho, no sirvo. Y ese es el evangelio, para ser cristiano como vos no sigo, mejor no voy a ninguna iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí? A mí me lo han dicho, no sé ustedes, pero a mí me lo han dicho. Entonces, ahora, la identidad, usted lo que le puede decir en ese momento, ¿sabe qué es lo que yo he podido entender de la gracia? Que yo le puedo decir, sí, tú puedes decirme que cualquier cosa, lo que tú quieras, pero la gracia que Dios me dio es la que me mantiene así. Y es por eso que yo hablo como hablo. ¿Por qué? Porque cuando la gente de afuera le estás hablando con la verdad, que es la palabra, ellos se ofenden. Porque no son ellos, son los demonios. Amén. Por eso es que tenemos que entender en Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, y estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en vosotros una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo Jesús. Esta es una versión diferente, me gustó leerla de esa manera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Le pregunto, ¿ya vino Cristo? Está por venir, pero no ha venido. Entonces dice que tenemos que ser persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, voltéate con tu hermano, dile, empezaron contigo, no han terminado. Lo que la gente quiere ver allá afuera es la perfección en ti, pero lo que Dios te dice, que mi gracia es la que te va a ir perfeccionando hasta que venga ¿quién? Entonces, si no te gusta cómo predico, pero a mí me dio gracia para hacerlo. Si a ti no te gusta cómo predica o cómo canta, fulano, mengano, sutano, ese no es tu problema. Dios le dio esa gracia a ellos. El problema es que nosotros estamos viendo lo que el hermano está haciendo. Venimos enfocados en lo que el hermano, el predicador, el líder, cómo se están tropezando, en qué es lo que, pero descuidan su vida personal. Y nos volvemos los que criticamos. Lo que te estoy señalando, lo que eso no es así. Y hasta cambian el tono de voz. Oh, no puede ser, ¿cómo va a caer? No, hermano, esto no. Hermano, no nos volvamos religiosos. La gracia nos sostiene. Tampoco tenemos que abusar de la gracia. Yo siempre le doy ese toque. No abuse de la gracia, porque la gracia no es licencia para pecar. Amén. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Lo que nosotros hacemos, lo que tú y yo hacemos es por su gracia que está en mí. Es por el regalo glorioso de Dios, de la habilidad sobrenatural de Dios en ti y en mí, que hace que tú y yo hagamos lo que hagamos y seamos quienes somos en Él. En Él. Yo puedo ser lleno de tener muchos defectos, pero dice que yo estoy siendo perfeccionado. Tampoco me voy a tener a eso, porque también tengo que predisponerme al cambio. Porque a nadie le gustan los cambios. A ver, ¿quién le gustaría que ganando $2,500 mensuales le bajen el salario a $700? Usted estaría contento con, ¡ay, qué lindo el cambio que me hicieron! Aleluya, gloria a Dios. No me venga con ese cuento, hermano. Ay, que estoy vendiendo 120 millones de córdobas mensuales y ahora solo estoy vendiendo 50 mil pesos. ¿Cómo es esto? ¿Le encantaría a un negociante hacer eso? Ay, usted diría, gloria a Dios, no me venga con hipocresía. Usted va, ay, gloria a Dios, porque, pero espérate que te pase 6 meses vendiendo 50, bajaste 40, bajaste 30, bajaste y después ni vendiste 1,000. Me gustaría dar o escuchar un gloria a Dios en esa tribulación. Es difícil, hermano, porque nos volvemos tan legalistas que creemos que las sabemos todas. Pero no es que las sepamos todas, es que no sabemos que dependemos de su gracia. Está bien darle gracias a Dios cuando estamos en la tribulación, pero también nosotros tenemos que decirle, papá, es por tu gracia. Recuerda que tú me dijiste que por tu gracia, esto tiene que ser temporal. Pero no todo el tiempo tenemos que vivir. La segunda cosa que quiero ahondar en esto es, hermanos, es que nosotros como cristianos tenemos que entender esto, que la gracia nos ayuda continuamente. Y es que ¿en qué nos ayuda? Y nos ayuda a aprender en nuestro sufrimiento. Voy más a fondo, hermano. Me estoy metiendo a un campo apache, hostil, duro, pero es ahí donde Dios quiere. Porque Dios me ha enseñado a mí que yo no tengo que predicarle las emociones, ni tocarle las emociones a nadie. Le tengo que preparar y tenemos que ir preparando hijos para el reino. La segunda cosa que la gracia nos ayuda es continuamente, es cuando nosotros estamos en sufrimiento. Hermano, yo quisiera tener, hermano, respuesta para cada problema, para cada situación, para cada hermano. A mí me encantaría, mi esposa sabe muy bien que a mí me encantaría. Yo no puedo ver una necesidad porque ando pensando. Hay veces que no tengo y el Señor me manda y me dice, me pone a los hermanos y no tengo, Señor, ¿y qué hago? Hay veces que he tenido pensado en hacer un préstamo en mi nombre para poderle solventar a muchos, pero me dice el Señor, tranquilo, que no es tu gracia, es la mía la que voy a sostener a esta gente. Qué bonito sería ir por la vida, como dice alguien, hay una canción, la vida es una caja de sorpresas, ¿sí o no? Y eso muchas veces nosotros tenemos, por eso es que Pablo se le reveló muy bien y en la carta de los Romanos dice, somos peregrinos en esta tierra, porque nosotros tenemos que entender, hermano, hay hermanos que están pasando pruebas, luchas, conflictos, quisiera poderlos proteger y guardarlos y cuidarlos y para que no puedan dudar de la palabra ni de Dios, ni el poderoso, ni el poder de Dios. Pero la cosa más sorprendente es que el sufrimiento lo tenemos que pasar todos.
Y a nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir, sinceramente? A nadie le gusta. A mí no me diga un fuerte amén porque a nadie le gusta estar aquí. ¿Quién le gustaría estar ahí con dos sueros metidos en una emergencia y que ya ni se escuche el palpitar de su corazón? ¿A quién le gustaría estar en un hospital de esa manera? A nadie. Pero es un sufrimiento que muchos tienen que pasar. Muchos vamos a pasar por muchas situaciones que no nos agraden. Pero usted tiene que entender esto, hermano pastor. Jamás yo pensé que esto a mí me podría pasar. Usted puede decir, si yo estoy amando a Dios, le sirvo a Dios, estoy en la mañana, en la tarde, estoy cantando, estoy tocando el piano, ya el piano lo tengo débil, flojo, parece que se le va a caer las teclas, porque como le doy para alabarte, para glorificarte, pero estoy pasando una situación, Señor, yo te sirvo, yo te canto, yo te alabo, yo te adoro. ¿Y por qué a mí, Señor? Es simple, hermanos, porque nosotros, la respuesta a esto de Dios no nos permite que nosotros enfrentemos, con esta circunstancia. Y ahora entiendo el poder de su gracia. Mira lo que experimentó el apóstol Pablo, hermanos, en esto. El apóstol Pablo buscó, y quiero que vaya conmigo a todo esto, a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versos 7, del 7 al 10 creo que es, sí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exalté desmedidamente, me fue dado un ¿qué? ¿Se da cuenta por qué tenemos que pasar nosotros? Dice, y para la grandeza de las revelaciones no me exalté desmedidamente, me fue dado un aguijón en mí. Un mensajero de Satanás que me abofeteaba. Oye, que me abofetee para que no me enaltezca sobremaneramente. Imagínense, hermano. En cuanto, yo no entiendo esto, hermano. Mire como el verso 7 al 10, siga adelante. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces he rogado a quién? Que lo quite de. ¿No le ha pasado que usted le está diciendo, Señor, ya no aguanto, papá? Yo lo he hecho, lo he pegado, yo he llorado y nadie me mire en mi casa que yo lloro porque me meto al baño, me echo agua y comienzo a decirle, Señor, aquí estoy. Yo soy el predicador de fuego, yo soy el que te sirvo, yo soy el que voy aquí. Ande, yo soy el que te dije, heme aquí, papá. Y lo he hecho, he ido a las naciones, he ido a predicar el evangelio, pero ya no aguanto esto. Pero no entendemos que Él no te va a quitar ese aguijón, porque es en la carne que te lo puso, no en el espíritu. Amén. Siga adelante. Y me ha dicho, bástate ¿qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo al Señor, quítame esto. Y 3 veces le respondió el Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que la sabemos y lo hacemos todo, entonces confundimos nuestro ego y nos creemos los perfeccionistas. Y qué horrible caer en manos de un perfeccionista, hermano. Qué horrible es caminar con alguien o vivir en la casa de un perfeccionista. Qué horrible. Alguien definió esta palabra. Un perfeccionista es alguien que tiene mucho dolor dentro de él y se lo quiere compartir a los demás. Eso es un perfeccionista. Alguien que vive con mucho dolor dentro de él y quiere darle a los demás para que sean lastimados. Imagínese, hermano, y me ha dicho, bástate mi gracia, verso 10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustia por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos tenemos una lucha constante en nuestra vida, ¿sí o no? En nuestra vida, en nuestras debilidades humanas, tenemos debilidades humanas. Sufrimos, nos herimos, nos sentimos mal, nos enfermamos. Qué cruel cuando le decimos a la gente, te enfermaste porque no le creíste a Dios. Nos volvemos tan grotescos con la palabra. Nos volvemos jueces. Que porque nos dimos cuenta que la hermana cayó con cáncer, es porque ella no quiso. Le prediqué el evangelio y no quiso nada. Ahí está la mano de Dios. Qué cruel que nos volvemos, hermanos. Ya haya estado ahí, hermano. ¿Sabes por qué está fallando? Porque no le has creído a Dios. Qué cruel que nos volvemos. En vez de decirle al hermano, ¿sabes qué? No te preocupes, la gracia de Dios te va a sustentar. Solamente vuélvete a Él y Él nunca más va a volver a hacer nada malo contigo. Él te va a llevar de gloria en gloria. ¿Qué diferencia es que le diga a mi hermano, hey, me di cuenta que tenés,
voy a decirle al hermano Cholito, para no señalar a nadie aquí, que me di cuenta que Juanito tiene cáncer. Y Juanito era el batero. Juanito cantaba y cuando él tocaba la unción caía, pero él se volvió al mundo. Pero entonces nos dimos cuenta que el hermano Juanito apareció con un cáncer. ¿Y qué es lo primero que le dice la iglesia, los religiosos? Porque ya sabes y le ponemos los textos bíblicos, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacéis, te es pecado. Y sabías que si te ibas al mundo te ibas a perder. Y por eso es que el cáncer está ahí, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hiciste, te fue. Y comenzamos a hacernos justicia con nuestro propia lengua y dedo. Señalamos cuando sabemos también nosotros mismos que el que nos va a juzgar se llama Jesucristo. Porque si nosotros tomamos su posición, nos hacemos anatema. ¿Y qué es un anatema? Alguien, un mentiroso. Hacemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos ya se fueron? Tenemos luchas constantes en nuestras debilidades, hermano. Qué cruel cuando le decimos a alguien que perdió un familiar, perdió un pariente, no llores porque el Señor cambia tu lamento en baile. Qué doloroso, hermano. Qué cruel nos volvemos muchas veces a alguien. Yo te aseguro, hermano, que si tú pierdes a un hermano, pierdes a un primo que fue tan allegado contigo. Yo, hermano, yo lo viví. Yo decía, Señor, en el momento que mi hermano mayor se murió, yo estaba en Costa Rica, yo no pude venir. A mí me ofrecieron dinero, me ofrecieron el vehículo y todo, pero lo que yo me anticipé y con el pensamiento, hoy me llevaba en la mañana esa prédica de hoy, en la mañana, que cuando nosotros pensamos como Cristo, ¿qué es lo que hubiese hecho Cristo? Imagínense, a mí en ese entonces yo estaba trabajando, estaba comenzando, apenas tenía 3 meses, no tenía nada de dinero ni recogido ni para comer en ese momento, y me ofrecen $2,000, una Vans para que me viniera de rápido, para ver qué podía asistir. Ahora, yo lo hubiese tomado, me hubiera venido, hubiese quedado con una deuda de $2,000 y con el gasto del vehículo. ¿Solo para qué? Para nada. Pero qué tan fuerte es cuando me dijeron, vos tenés un hermano, sí, bueno, se murió. Y me pasaron el teléfono así, en frío, y yo iba manejando. Qué tremendo, qué cruel nos volvemos muchas veces nosotros para decirle, se murió tu mamá. Tenga paz, hermano, Dios va a cambiar tu llanto en lamento en baile. Nos volvemos tan religiosos, somos tan buenos, se nos olvida que no depende de nosotros, que dependemos de una gracia. Qué triste cuando pensamos que somos inmunes de todo este tipo de situaciones, de que cualquiera que le puede suceder en la vida, no estamos exentos, hermano. Muchas veces las medicinas no trabajan y el dolor es insoportable porque sufren. Yo me pregunto, ¿por qué sufren los justos? Y hay veces que los justos, los hijos de Dios, tienen peores muertes que los impíos, que los pecadores. Hay gente, hoy me acuerdo una vez, no sé, allá cuando estaba congregándome en una iglesia allá, me di cuenta de una joven que fue estrellada, que en la cabeza le desbarataron los sesos. Era líder de jóvenes, tenía como alrededor de unos 100 y pico jóvenes que era líder, una cristiana, una hija de Dios, y pasó una camioneta doble cabina y le desprendió el cuello, le desprendió todo y no se sabía dónde quedó el ojo, dónde era el cerebro, qué era un diente, no se sabía nada. ¿Por qué entonces muchas veces nosotros miramos ese tipo de muertes tan violentas para los hijos de Dios y no para los impíos, los injustos, los que están allá afuera? Muchas veces nosotros tenemos muchas percepciones que tenemos que ir cambiando, hermano. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que entender, hermano, qué bonito fuera venir aquí a la iglesia o estar en su casa cuando te den una noticia mala y que vos vengas y digamos, no hay problema, voy a poner 2 rápidas y una lenta y me voy a poner a hacer una oración poderosa o voy a declarar una vigilia para que se vaya el mal y que se vayan los... Y qué bonito, qué fórmula sería más bonita esa de poder tener, no tengo dinero, voy a poner un par de alabanza para que el Señor me mande los $150,000 que necesito. Qué lindo sería eso, ¿sí o no? ¿No le gustaría a usted hacer eso? Esas son fórmulas, pero esas fórmulas no van con Dios. Esas fórmulas son solamente puestas por el hombre. Nosotros tenemos que entender esto, hermano, de una manera diferente. La gracia no es para pecar. Diga conmigo, no es para pecar. Es para depender de Él. Amén. Qué bueno sería de esa manera, hermanos, pensar en ese tipo de fórmulas, pero Dios no trabaja así. Diga conmigo, en la realidad del asunto es que Dios no trabaja así. Nos han vendido el evangelio de fórmulas, pero cuando usted empieza a experimentar la vida tal y como es, tan dura, tan cruel, tan golpeadora, tan la necesidad que tenés cada vez que presentaba
que se presente una necesidad, nosotros la comenzamos a vivir, hermanos. Muchas veces creemos que las oraciones pueden más, que pueden quitar la queja, pero tampoco. Las oraciones muchas veces no nos ayudan. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me suceden estas cosas a mí si soy hijo de Dios? Simple, porque somos humanos y la imperfección siempre está cerca. En el caso del apóstol Pablo, lo llamó la espina, el aguijón, el mensajero de Satanás. Cada vez que se presentaba la debilidad, que se presentaba, lo dejaba tan débil que le recordaba su humanidad. Pero ¿cómo él superaba esto, hermano? ¿Cómo él lo superaba? Con una dosis. Oh, mi hermano, yo sé que a usted también le ha pasado. A usted no le ha pasado que sale de un culto glorioso, 3 días más adelante, usted le surge un gran problema y ahí se molestó tanto que perdió la cabeza, le robó la paz, le robó el gozo. Pero muchas veces nosotros decimos frases como estas, hermano. Hey, no me estés molestando, que no quiero que me robe la paz el diablo. Pero muchas veces con esa frase lo que le estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que nosotros no estamos dependiendo de nuestra propia carne y no dependemos del mismo Dios. Yo estoy diciendo que tengo temor de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo creía que era más fuerte, pero en lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo más débil. Y cuando esta frase, hermano, descubrí que no soy tan fuerte como lo que creí que yo era, nada, este dolor y este sufrimiento está provocando algo en mí. En mí algo está pasando. Pablo lidiaba con ese problema. El apóstol Pablo lidiaba con ese problema, pero él sabía cómo hacerlo, como una buena dosis de gracias lo podía levantar. Con una buena dosis de gracia, cuando la espina, cuando el aguijón salía, cuando salía la dificultad, cuando se presentaba el mensajero de Satanás, él decía: yo he orado 3 veces al Señor para que me libertase de esta enfermedad, para que me libertase este mal, pero las 3 veces, diga conmigo, 3 veces, se me ha dicho lo mismo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué difícil es vivir con un perfeccionista, como les decía, hermano. Qué difícil es vivir con ese tipo de personas, de que solo te están señalando, que te están haciendo sufrir en todo momento. Hermano, el secreto del evangelio y el secreto, muchas veces nosotros miramos a los pastores, y por eso estoy hablando. Nosotros miramos pastores, gente de púlpito, gente que predica bien, y los miramos tan serenos y los miramos tan ahí rectos, que están en el púlpito, y los miramos como los superhéroes y los superhombres del púlpito, que no sufren sus luchas. Pero déjame decirte esta tarde que ellos también sufren su lucha, pero nadie puede verlo porque no les gusta dar su opinión, y eso es meramente, ¿sabe qué? Y aquí se ha revelado esa palabra, es porque el hombre de Dios tiene que tener a alguien con quien hablar, con quien abrirse, porque también él necesita, porque también usted necesita. Algo que me dice siempre mi esposa: tú tienes que hablar conmigo porque tú te tienes que abrir, porque eres una bomba de tiempo. Hay momentos que paso meses, hay veces que he pasado años de no abrirme con mi esposa, y cuando resulta algo es un detonante que revuelco a todo mundo Raimundo, y eso no es gracia, eso es la gracia misma mía que hace que la carne salga por ahí. Hoy ustedes deben de estar sabidos que nosotros, hermanos, los pastores, los que estamos en liderazgo, tenemos que hacer una transición de liderazgo perfeccionista a un liderazgo transparente. Hoy usted, mi hermano, vino esta tarde para darse cuenta que todos los predicadores, todos los pastores, y tanto mi persona como predicador o como pastor o como usted, como su hermano, como usted me quiera llamar, soy tan humano como usted. Soy tan humano que me canso como usted, que tengo dudas, que tengo miles de preguntas, que tengo como usted, que tengo muchas cosas que no dependen de lo que yo hago, ni de lo que yo digo, ni de lo que yo soy. Depende de la gracia de Dios. En mí, dice el Señor, se perfecciona. Tú en tu debilidad te tienes que perfeccionar, porque muchos de ustedes se volvieron al mundo muchas veces, hermanos, porque no han entendido que nosotros como hijos de Dios tenemos estas luchas internas. Hay hombres aquí con autoridad, Dios le puedo decir, hay hombres que no le han confesado algo que les ocurrió hace años a su esposa o a su familia. Hay mujeres también que hace años cargan con una culpa, que hace años cometieron un error y no se lo han querido confesar a su pareja o a sus hijos. ¿Por qué? Porque creen de que prácticamente estamos viviendo en la misma religiosidad. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una gracia transparente,
íntegra. ¿Qué es ser íntegro? Alguien que es completamente abierto con la persona. ¿Qué es ser transparente? No esconderle nada. Nosotros no podemos andar con el pito y el tambor contándole a los hermanos, pero sí puedo ser selectivo en Cristo Jesús y ministrarme con alguien y contarle a alguien. Él me puede venir a decir a mí abiertamente, mi esposa me pega, hermano, pero yo no sé cómo voy a hacer. Dígame usted algo, qué sé yo, pero el hombre tiene que venir a ministrarse con alguien. Diga conmigo, con alguien. Tenemos que hablar. Ya me dieron en la primera que fue la zurda, ahora me van a dar en la derecha. No. Usted no puede saber de gracia sin haber aceptado su propia gracia. Usted no puede entender esto si usted no ha aceptado que usted está viviendo en una humanidad perversa, en una humanidad que solo te señala, en una humanidad que solo te está criticando, que solo te quiere ver allá afuera. Pero usted tiene que entender que la gloria de Dios y la gracia que nosotros tenemos que vivir no es momentánea, sino que es una gloria y una gracia eterna. Hay momentos, hermanos, que en las semanas, muchas veces algunos de ustedes han estado así, que en un día se levanta con toda la actitud del mundo, que quiere estar aquí, que soy el más y que nadie me cocina, pero hay momentos a los 2 días que después no te quieres ni levantar de la cama, porque te sentís golpeado, agotado, pisoteado, desechado, te sentís que ya no podés seguir adelante. Sentís que tu cuerpo es como cuando le echaste la reserva al vehículo y el vehículo va, pero de repente comienza el vehículo a pedirte y ya no lo podés. Y cuando ya no tiene el vehículo gasolina, ¿lo corres o no lo podés correr? No lo podés correr montado tú. Tienes que bajarte y empujarlo. Y es más carga empujar un vehículo sin carro, sin gasolina, que tú montado con gasolina, ¿sí o no? Así nos pasa a nosotros muchas veces. Nos levantamos con una energía poderosa, que hoy soy el que voy a desbaratar, que se me presenten a mí los principados, las legiones de los demonios, que aquí vengo el Hijo de Dios. Pero otro día te pegó 4 gritos tu esposa y te comenzaste a llorar. Ay, Señor, ya no me quiere mi esposa, Señor. Y entonces, ¿a dónde está aquel hombre, aquel que te levantabas con la espada de David, que decía, ¿dónde están los que yo me voy? Y cuando se te presenta la primer Goliat, te vas a llorar a un baño. Y entonces, ¿en qué estamos, hermano? Muchas veces así solo a mí me ha pasado. Permítame ahora al final tomarme una foto con cada uno de ustedes allá afuera. Cuando llegue al reino de Dios le voy a decir, es que estuve porque esta gente era poderosa. Nunca pasó lo que yo pasé. Hermano, yo he sentido, yo he estado ahí. Y el único, antier, yo le comenté, fue el día que te traje aquí, fue el día de las mujeres, el culto de mujeres, llegando a mi casa. Le dije al Señor, Señor, se me vinieron muchos pensamientos, muchas cosas, como todo hombre normal, como todo hombre de casa con responsabilidad, con pagar agua, luz, y usted sabe todo. Y le digo al Señor, ¿qué está pasando? Le digo, no, yo creo que tú no me trajiste aquí al desierto para dejarme morir en el desierto. Yo creo que tú, entonces, el ratito yo me fui para mi cuarto a la oficina. Cuando iba entrando a la oficina me dice, tú predicas de que yo soy un Dios vivo. Tú predicas que yo soy el Dios poderoso. Yo soy tu Dios mayúsculo y todo. Pero cuando te comienzan a meterte en la mente dardos, te comienzas a debilitar. Y yo no trabajo con débiles. Entonces rápidamente me acordé, pero sí, yo soy débil en la carne, pero tú dijiste, bástate mi gracia. Y es por eso que yo apelo a la gracia de tuya. Y ahí nomasito Dios me fortaleció y me levantó. Y me dice, esto es lo que yo quería que tú entendieras. Que no es que tú te la sepas toda, que tú ganas tanto, que tú esto. Eso no sirve. Lo que tú tienes que entender es que tu gracia, que mi gracia va a caer sobre tu vida para que salgas adelante. Y no importa lo que digan los demás, es mi gracia sobre gracia en tu vida. No es lo que usted sabe, hermano. Si usted no se ha aceptado en la gracia de Cristo, entonces usted no ha sabido lo que es vivir bajo la gracia. Tenga, hermano, misericordia, tenga cuidado que el que cree estar firme, ojo,
tenga cuidado que el que cree estar firme no se caiga. No vaya a ser que usted, creyendo que nunca va a volver a descender, no vaya a ser usted, mi hermano, el que esté ahí y se encuentre un día que necesite gracia y mucha más gracia de Dios y la mano de Dios que lo levante. Y aún la gracia de los hermanos que lo lleven en oración. Es que la gracia, hermano, nosotros tenemos que entenderla bien. Es que cuando se manifiesta la gracia, cuando él ora por mí, cuando ella ora por mí, cuando usted ora por mí, cuando yo oro por usted, eso es gracia. Pero cuando nosotros nos atestamos solamente con nuestra dolencia, con nuestros problemas, entonces ahí no has entendido lo que es gracia, no has entendido lo que la cruz se hizo por usted y por mí, hermano. Tenemos que entender esto. ¿Cuántos están aquí? Nosotros tenemos que entender esto, hermano. Hermano, ¿y qué con los hijos de los hermanos que son rebeldes? ¿Qué sería de los que están guardando el secreto familiar? Y vuelvo al ataque, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros en realidad estamos guardando el secreto familiar? Cuando no quiero que los hermanos se den cuenta porque no somos transparentes. Porque la posición que yo tengo es mayor que la que ustedes tienen. Eso es algo de nombre nada más. Pero en la gracia todos somos iguales. ¿Qué pasa, hermano, cuando yo no quiero que se dé cuenta porque soy el pastor y qué va a decir mi hermano? Por eso es que nosotros hemos visto muchos pastores, hijos de pastores en el mundo, que no quieren saber nada, porque le predican algo que no lo están viviendo. Pero hay una gracia que nosotros tenemos que guardar. Tenemos que ser transparentes. Tenemos la necesidad de predicar el evangelio, pero también tenemos la necesidad de que nos escuchen a nosotros. Por eso yo le decía a usted, hermano, yo tengo miles de preguntas que me hago todos los días. Hay cientos de preguntas que nacen. Hay cientos de cosas, hermano, que están ahí. Si yo supiera la fórmula para poder tener hijos perfectos, yo se la reparto a todo mundo. Pero como no la tenemos, ni la tendremos, porque eso se trata el evangelio. Porque ese va a ser, como dice Pablo, tu aguijón. Si yo supiera la fórmula de agarrar a mi hermanito y de decirle, toma esto, porque ya mañana vas a andar cheque, no vas a andar aquí, vas a ser el nerd de la clase. Yo se lo diera, hermano. Pero eso no es gracia. La gracia es que nosotros aprendamos a lidiar, que en tu debilidad se perfecciona la gracia. ¿Cuántos están aquí? Estoy terminando las primeras 2 páginas. Nadie, hermano, nadie, muchas veces nosotros queremos que se enteren, que nos da vergüenza hablar las debilidades y las luchas que tenemos por dentro de aquellos que tienen un matrimonio roto, una enfermedad constantemente que lo está desbaratando. Y tú te vas no te dejas descubrir porque te sientes una inconformidad, que Dios no te puede usar si tú prácticamente abres tu boca, hermanos. Muchas veces nosotros creemos de que tapar nuestros pies de barro, le llamo yo, nuestros pies de barro, hermano, tapar eso no es bueno. Hay que confesar. Por eso Él dice, ven a mí, confiesa tu pecado, que yo que soy lleno de amor, de gracia y misericordia, agarro tu pecado y lo echo al fondo de la mar y no me acuerdo más de ellos. Eso es gracia, hermano. Nosotros tenemos que entender que su gracia es inmensurable. Pablo decía ahora, sí que me voy a gloriar. ¿De qué me voy a gloriar? Porque cuando aparece que me estoy más débil es cuando más poder de Dios yo siento dentro de mí. ¿Acaso no le ha pasado que usted está pasando una situación, como le decía al principio, estamos dando una situación, por ejemplo, estamos pasando problemas con nuestros hijos y vienen los hermanos y queremos un consejo para nuestros hijos y nosotros estamos pegados, estamos botados, estamos en el suelo, bregando, fregando, lidiando con la rebeldía de nuestros hijos, pero es cuando más Dios, porque dice Pablo, se perfecciona tu gracia. ¿Por qué? Porque cuanto más botado estás ahí, más débil estás ahí, porque no podés dar más, entonces viene la mano de Dios y te da la sabiduría para el consejo de los hermanos para sus hijos, y hace 2 en 1. Le das el consejo a aquel, pero también lo agarras tú y lo aplicas.
Pero muchas veces nosotros creemos que todos la sabemos. Toca a tu hermano y dile, no te la sabes todo, hermano. Si no fuese por su gracia. Es su gracia la que manifiesta en mí. Su gracia es lo que hace la diferencia en mí. Es su gracia lo que hace la diferencia. Usted no lo ha entendido o no lo ha sentido, hermano, que de momento cuando usted más botado, está tocando fondo. Cuando decimos, ya tocaste fondo, ya quieres tirar la toalla, ya no puedes hacer, es cuando más Dios te manda a alguien para pedirte un consejo. Y cuando tú das el consejo, hasta tú te asustas del consejo que diste, porque no eres tú, sino fue la gracia en ese momento que estabas necesitando ese consejo. Amén. En las experiencias más difíciles de nuestra vida, pero también tenemos que descubrir que lo único que nosotros nos ha sostenido en esas experiencias no era lo que nosotros hacemos ni lo que nosotros hacíamos, sino es que es la gracia que nos ha sostenido. A mí me ha sostenido en muchas maneras la gracia de Dios. Él que me ha dado todo, pero también Él me ha dado y me ha dejado con un aguijón. Y esto es nosotros muchas veces, ¿qué de aquellos hermanos que entran en depresión? Y nos volvemos eso es un endemoniado, sí, puede ser que sea un espíritu que lo está atacando, pero ¿qué es lo que podemos llevarle? Es que tu hijo es un rebelde, es una rebelde sin causa, que aquí, que allá, y en vez de cimentar una palabra para cortar todo eso, nosotros lo que hacemos es golpear. Puede ser que estén los demonios, puede ser que estén ahí, pero el demonio no puede con los hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y es que Pablo decía, y es que el débil dice, y que del débil, decía él, que nosotros tenemos que entender, y lo traigo ahora a este nuevo milenio, que del que tiene problemas de vicio, de queja, de tiempo, que no tiene, que de complejo. Hay jóvenes hoy en día que se están metiendo en problemas porque se miran que se le está subiendo una librita aquí. Ay no, y tienen un complejo, se andan ahí metiendo en complejo. Hay hombres que si no se miran que están respingados aquí los glúteos, entonces, no, ya estoy viejo, ya se me cayeron. No, ¿qué es eso, hermano? Esos son acomplejamientos que el diablo les pone a ustedes. En vez de que estén aquí, se me vino aquí, dicen otros. Imagínense. Entonces, hermano, el problema del vicio, ¿qué me dice de todos ellos, hermano? De que solo lo estamos tirando a la calle en vez de darle la mano. ¿Qué tal del que tiene un pasado difícil, un ministerio que no está, que está teniendo problemas? ¿Qué tal de los padres que tienen hijos homosexuales? ¿Qué tal de esos hermanos que están pasando una situación de hijos o mujeres de hijas lesbianas? ¿Qué tal? Somos buenos para señalarlo. Es que eso hizo algo mal. Y comenzamos. Caemos. Hoy me hacía llorar el Señor y me decía, hermano, tienes que predicar y que la gente salga convencida de que no tenemos que señalar. Que la gracia no se hizo para señalar, sino que la gracia se hizo para libertar. Por eso es que nosotros tenemos que caminar con la frente en alto, hermano. ¿Qué pasa con aquel hombre que nunca puede levantar cabeza y solo fracasos hay en el pasado y sigue con el pasado y sigue en el futuro y sigue en el presente y malas decisiones? Pensaste en un momento de que Dios te habló, fuiste y lo hiciste y fracasó todo. Las emociones te traicionaron, que todos tenemos espina, hermano, todos tenemos un aguijón. Todos tenemos un aguijón. Aunque a usted no le guste, tenemos. Un aguijón puede ser tu carácter, un aguijón puede ser que eres duro, eres codo, no te gusta sembrar en el reino. Un aguijón puede ser que no te gusta que lleguen a visitarte los hermanos porque solo pensás que te vengan a pedir la comida. No te gusta que te visiten los hermanos porque ya viene a molestar el hermano. Nunca pasa de eso. Eso puede ser un aguijón y no te has dado cuenta. Imagínense, no traen honra de café. Imagínense, eso es deshonra. Eso es un aguijón. Todos tenemos algo que nos avergüenza de repente, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que me cubre a mí, hermano, mi amado hermano, y es su gracia. Su gracia nos tiene que cubrir siempre. Porque si nos abrieron la puerta de nuestra intimidad, hermano, si nos abrieran la puerta de nuestra intimidad del corazón y nos diéramos cuenta de lo que está en tu corazón y que el Señor me revele lo que está pasando, de que tu niñez hasta hoy por hoy,
hermano, yo le aseguro que ninguno sale de aquí con una sonrisa, sino con lágrimas en su frente y en su rostro. Si pudiéramos abrir el corazón y hablar con la sinceridad que Dios quiere que hablemos y que andemos, no existiría un hermano que le falte el pan de día a día con la comida, porque sentiríamos el dolor, sentiríamos la angustia del hermano y nos pondríamos en sus zapatos, y el otro también, y el otro, y cuando miramos hacemos un paquete y le damos. Pero somos tan rápidos para señalar. Ahora entiendo al apóstol Juan, en Juan capítulo 1, verso 14 y 16. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. Ahora entiendo la gracia. La gracia no es solamente para caminar elegante, buen perfume, andar en negocios y esto y lo otro. La gracia es para que yo pueda sentir el dolor de mi hermana. La gracia es para que yo pueda sentir el dolor de mi hermano. La gracia me habilita a mí para poder entenderte, hermano. Y si nosotros no nos entendemos, hermano, mucho menos. Mira, hermano, la expresión del poder de Dios abreviada a su gracia no nos esconde nuestras debilidades. El Señor no se avergonzó de sus heridas. Jesucristo no se avergonzó de su herida. Él fue herido para que nosotros fuéramos. Si Dios me dice a medianoche, aquí hay gente que está por rendirse. Hay gente que aquí está sentada y está por tirar la toalla. Hay gente que ya no sabe por qué está aquí. Hay gente que ya no quiere saber nada. Hay gente que no quiere, tanto en la mañana como en la tarde. Eso me lo ponía el Señor y me lo hacía sentir. Aquí hay gente frustrada. ¿Sabe por qué no está viniendo la gente? Porque en el mundo está encontrando más diversión. Porque no ha vivido la revelación de la gracia de Dios. Porque creen que el evangelio es una carga. Porque creen que en el evangelio solo hay nada más señalamiento. Solo hay reglas que cumplir, solo hay eso. Hermanos, no es eso, pero tenemos que enseñarlo. Por eso es que usted vino esta tarde, para entenderse y que se vaya liberto de qué es lo que es la gracia en verdad. Hermano, Dios te dice: no te rindas, porque yo no me canso de amarte. Dios te dice: no tires la toalla, porque yo he depositado algo poderoso en ti. Hermano, ya no te pongas a sentirte que estás cansado. ¿Sabe lo que te dice Dios? Yo te amo, te amo, te amo y te amo, y del hueco de mi mano nadie te va a arrebatar. Yo soy el que soy, el que era y el que es y el que ha de venir. Soy el que te voy a enseñar mi gracia, dice el Señor. Todo lo que tú te hace falta, yo lo terminaré, dice. Mi gracia lo logrará. Lo que una vez comenzó en ti el Señor, yo, dice el Señor, no sé cuál sea tu debilidad, hermano. No sé cuál sea tu talón de Aquiles, no sé cuál sea tu espina o tu aguijón, no sé cuál sea tu mensajero en la carne, yo no sé cuál sea tu aguijón, yo no sé qué es aquello que te está avergonzando en lo oculto, que te trae dolor, que te trae lucha, que trae amargura. Yo no sé la crisis matrimonial que puedas estar enfrentando o viviendo, una crisis familiar que estás experimentando, no sé, hermano, pero lo que sí sé es que tienes que agarrarte de la gracia, porque su gracia es la que te va a sustentar en todos esos problemas. Es la gracia la que te va a levantar y la que te va a arraigar en el reino de Dios. Hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo sé que Dios va a venir con un de repente a tu vida. No te canses, hermano, no te canses, porque ahí he estado yo también. En esa situación yo he querido tirar la toalla, no una, dos, tres ni cuatro. La he querido tirar muchas veces. Cuando miro hermanos que se levantan en contra mía, así yo sin decir nada, y de repente me ponen en contra de los pastores, en contra de los ministros, me ponen en contra. La rebeldía de muchos hermanos que dicen ser mis hermanos, que comen en el mismo plato, en la misma mesa, y son hipócritas porque no respetan, no te honran. Hay gente que yo he querido tirar la toalla, hermano, y a mí el enemigo me la ha puesto fácil, me ha venido a llamar para irme para otros ministerios. Oye, hermano, usted haría demasiado allá en otro ministerio, váyase conmigo. Pero como yo ya entendí que no es mi yo, no es lo que yo porto, ni lo que yo hago, ni lo que yo puedo hacer, es su gracia. Y en su gracia he podido entender el sujetarme,
En su gracia he podido entender el que es estar bajo cobertura. En su gracia he podido entender lo que es la honra, porque he podido honrar a los que hablan de mí. Lo honro con la presencia, le honro cuando puedo, con dinero, con cualquier otra cosa. Yo trato de honrarlos para que ellos entiendan que no es que se lo merecen, sino por la gracia del Padre. Entendamos vivir en la identidad de la gracia. Por eso yo le digo a usted, mi querido hermano, tenemos que entender, no es tu capacidad humana, si van a ayudar, no es tu capacidad humana la que va a ayudarte a entender la gracia, es como tú te metes con Dios, es como tú intimas para que la identidad en su gracia te mantenga. Así que, mis queridos hermanos, es su gracia. Cuando hablan de ti, no están hablando de ti, están hablando de Dios. Y lo que ellos no han entendido, cuando te critiquen, Iván, cuando te estén hablando, no es que están hablando de ti, es que ese que está hablando no ha entendido la gracia que está en ti. Porque cuando tu espíritu se refleja, cuando la luz sale, los demonios se manifiestan. Vuelvo y se lo repito, cuando tú portas algo que es bueno, buenísimo del reino de Dios y caminas, los demonios se manifiestan. Cuando Dios tiene algo trazado con tu llamado, el enemigo se va a levantar y te va a querer hacer tropezar. Y ay, si nosotros caemos. Ay, si nosotros caemos, hermano. Es su gracia, hermano, es su gracia. Es su gracia. Así como está, vamos a pasar, hermanos, a la Santa Cena.